Amigos de Gira Tus Finanzas, vean nuestra sonrisa de Pati mía, y si están viendo a nuestro invitado, pues también, porque les tenemos información este día sobre Conducef. ¿Qué onda? ¿Sí les estuvieron atendiendo, no? Porque si no, ahorita manden mensajitos. Tenemos al presidente de la Conducef, Óscar Rosado, que nos va a contar sobre cómo este año la comisión estuvo atendiendo a los usuarios de servicios financieros que pues presentaron alguna inconformidad, queja, reclamo contra una institución financiera, ya sea Banco, Afore y las que se les, aseguradoras, las que se les ocurran. A ver, Óscar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, a Yuri, a Pati. Buenas tardes. Pues efectivamente, fue un año, ha sido un año muy difícil, muy complejo. Afortunadamente la hemos podido librar, pero el principal reto fue más bien operativo. O sea, de pronto una institución que el 70% de sus quejas o de sus asuntos, porque no nada más vienen personas a presentar quejas, sino también llegan a solicitar asesoría o a solicitar un reporte de crédito. De pronto, una institución que el 70% de sus temas los atendía de manera presencial, pues por la pandemia, las medidas de seguridad y el confinamiento, pues simple y sencillamente no lo puede hacer. Entonces, tuvimos un punto de quiebre a partir de abril, porque la Conducef tuvo que prácticamente reconvertirse en unos cuantos meses. No está de más recordar que abril, mayo, junio y julio, la Conducef no prestó servicios de atención presencial, solamente atendíamos por teléfono y por el portal de queja electrónica, o sea, recibíamos quejas por internet. Ya a partir de agosto regresamos con previa cita a atender de manera presencial, pero finalmente pues hay un impacto en el número de quejas que los usuarios han presentado ante nosotros, ya sea presencialmente o por internet. Hay una disminución de alrededor del 42-45%. Finalmente ese rango lo vamos a saber ya cuando termine diciembre, pero sí, por lo menos un 40% de quejas menos en la Conducef. Claro, ese es el dato general. Podríamos entrar a un desglose más detallado para ver dónde están las variables, las diferencias, en qué sector y por qué causas. No todo se comportó igual. Disminuimos el número de quejas, pero sí hay algunos datos que muestran signos de alarma o de preocupación. Pero en general pudimos rescatar, y con eso concluye esta primera pregunta, pudimos rescatar la operación de la entidad. En este momento estamos ya operando al 90% de nuestra capacidad de atención que teníamos antes de la pandemia. Básicamente estamos atendiendo un 90% de los asuntos por vía remota, teléfono e internet, y alrededor de un 10% de manera presencial con agenda y previa cita por los problemas que ya todos sabemos. Y sobre esto, Oscar, yo quiero nada más preguntarte, disminuyeron 40% las quejas hacia o registradas en Conducef. Mi duda es, ¿eso no significa que no haya habido más? Entiendo. Significa que a lo mejor la gente por los canales no pudo hacer su queja. O ¿cómo lo podemos leer? Bueno, la lectura es que efectivamente el número de quejas en todos los sectores disminuyó, producto de tres cosas. El confinamiento, o sea, mucha gente simplemente no salía y no había manera. Segundo es que estuvimos cerrados 5 meses y entonces nuestra atención solamente era por internet y eso le pega a mucha gente que prefiere únicamente el tema presencial. Y tercero, hubo menor actividad económica y menos transacciones. Entonces, estos tres factores hacen que haya menos quejas en el global. Pero ya si entras al detalle, bueno, empiezas a encontrar de cosas interesantes. Por ejemplo, si bien en los bancos las quejas disminuyen, todo el tema de posible fraude cibernético crece un 30%. Entonces, ahí hay todo un tema de cómo crece el tema de fraude cibernético. Nosotros estaremos dando la información en febrero a detalle, ya lo hemos dado de manera parcial, pero en detalle de
cuáles son los bancos que han tenido más temas, porque igual, si bien el tema de fraude por vía telefónica con engaños, donde siempre hemos dicho, ¿sabe qué? Si les llaman supuestamente del banco para pedirle información, para decirle que si cuál es su número de cuenta, su número de NIP, su número confidencial, o los 3 números de seguridad que vienen al reverso de la tarjeta, cuelgue, por favor, porque los bancos nunca piden ese tipo de información. Independientemente de eso, sí fue claro que ese tema creció durante el confinamiento. Es un problema delicado, grave, porque el usuario mediante engaños compromete su información, pero finalmente a lo que quiero llegar es que creció más en algunos bancos y en otros menos, ¿no? O sea, hay diferencias. También geográficamente su comportamiento no fue igual. Oye, Oscar, yo tengo, perdón, otra pregunta sobre esta cuestión de las controversias. Mencionaste un tema de verdad bien importante y que hemos visto en otros medios de comunicación que se ha hablado mucho sobre los fraudes. Nos hablan supuestamente del banco, clonan, de hecho, hasta a veces los números del banco, no sé cómo los hacen Ahorita te lo explico. Ajá, a ver, ahorita nos los va a explicar porque de verdad es preocupante y a quienes les están haciendo principalmente afectaciones son pues a nuestros adultos mayores, a la gente de mayor edad que cae muy fácilmente le cree y entonces ya dieron el número de cuenta, después ya dieron otro dato y después ya dieron otro dato y les vaciaron la cuenta. Entonces el banco dice, oye, pues no es mi culpa y hay una cuestión con el usuario que dice, pues yo no sabía, era tu número y el banco dice, pues es que tú no debes de dar estos datos, por eso hemos insistido mucho. Entonces, nos los explicas por una parte cómo es que funcionan estos fraudes y una recomendación y también si puedes, no es ponernos en contra de las instituciones ni nada, ¿no? Pero ahí, ¿quién tiene la razón o más o menos para quién se podría resolver a favor? Porque el banco, sí, o sea, pues se la pasan diciéndonos, no den sus datos, no den, y ahí va uno y lo suelta, ¿no? Entonces, a ver, suéltanos toda la información tú, Oscar. Sí, bueno, básicamente son 3 preguntas, ¿no? La primera es cómo funciona el esquema. El esquema funciona básicamente a través, se puede usar mensajería, SMS o correo electrónico, pero el 9 de cada 10 es teléfono. Te llaman por teléfono y lo que te dicen es, ¿tiene usted movimientos inusuales o raros en la cuenta? O bien, algo que todavía alarma más a la persona, están realizando compras en alguna de estas plataformas famosísimas de comercio electrónico, ¿no? Que ahora todo el mundo usa. Entonces, obviamente, el usuario, la usuaria, entra en angustia, en ansiedad y le empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y la pregunta es, deme su número de cuenta, deme su número de identificación personal, vamos a bloquear la cuenta. O sea, una serie de inventos y de mentiras para sacarte los datos claves, que son número de cuenta o número de la tarjeta, tu número de identificación personal o NIP y en el reverso los 3 dígitos de la clave de seguridad. Con esos datos tú ahí mismo o colgando o ahí mismo a veces interactúan, empiezan supuestamente a hacer movimientos para bloquear la cuenta y lo que están haciendo es ingresar, pero no para bloquear. Están ingresando para efectivamente retirar dinero de la cuenta, transfiriéndolo a otra o bien realizar compras, ellos sí, en estas plataformas de comercio electrónico. Entonces, ¿qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que, con eso contesto otra segunda pregunta, es que cuando el usuario entrega su información, está comprometiendo sus datos. ¿Qué significa esto en el lenguaje coloquial? Estás entregando las llaves de tu casa, estás entregando las llaves de tu coche. Es como en el valet parking, ¿no? O sea, si tú le entregas tu coche a un valet parking que no es el valet parking del restaurante, pues le estás entregando la llave a quién sabe quién y obviamente el coche va a desaparecer y no va a haber ninguna responsabilidad del servicio de valet parking porque se lo diste a alguien que no era el valet parking. Bueno, igual aquí, le estás dando las llaves de tu coche, de tu casa, peor aún, a un tercero
y este tercero pues va a hacer uso de ellas y cuando vayas con el dueño de la casa o con el dueño del restaurante te va a decir, oye, pues tú le entregaste la llave, pues tú eres el responsable. Entonces, la situación se vuelve sumamente compleja y el usuario está prácticamente en una situación vulnerable desde el punto de vista jurídico porque entregó sus datos. Aquí la recomendación es, si recibe una llamada de estas, por favor, lo que les pedimos es que simple y sencillamente cuelgue. Por supuesto que va a tener dudas, que le va a surgir un momento de tensión, de angustia. Primer paso, colgar. Segundo paso, checar si tiene banca electrónica o una aplicación en su celular, checar que efectivamente no estén pasando movimientos. Les garantizo que no está pasando nada. Son unos timadores profesionales, unos seductores que te engañan para que des tus datos. Si no tienes banca electrónica o no tienes aplicación en tu celular, les pedimos hablar al número telefónico que aparece en su plástico. Si por alguna razón te desesperas y no hay respuesta y es ya hábil y está cerca de una sucursal, pues ve a una sucursal. Te garantizamos que cualquiera de estas tres alternativas, aplicación electrónica, llamar por teléfono o ir a la sucursal, no hay movimientos. Simple y sencillamente se trata de un cuento para sacarte tus datos. Y por último te respondo la cuarta pregunta, porque no eran tres, el tema de cómo logran, porque es muy importante decirlo. O sea, a veces se llega a tal extremo que, por ejemplo, aparecen los 10 dígitos del número de centro de atención telefónica del banco X, ¿no? Entonces, tú ves que, y es más, ellos lo que hacen es utilizar lo que les llaman en el argot de estos defraudadores una mascarilla. ¿Qué es una mascarilla? Existe ya la tecnología para que en un celular o desde un teléfono celular o desde un teléfono de telefonía local existe ya el software, la forma, el programa, que obviamente son programas que no se adquieren en el mundo de lo lícito, pero existe el mecanismo para sustituir el número de mi celular, que puede ser el 5570, por el 5584, que resulta ser, obviamente, el teléfono de un call center. Eso le llaman en el argot mascarilla. Existe el mecanismo cibernético para hacerlo. Entonces, cuando te llaman, lo primero que te dicen, le estamos llamando del call center del banco X S.A. Si tiene usted duda, cheque en su tarjeta de crédito y verá en su plástico. Generalmente dicen tarjeta, porque a veces no saben si es de crédito o de débito. Entonces dicen, cheque en su tarjeta y verá que ese es el número. Vas y efectivamente dices, sí, ese es el número que tengo en mi tarjeta de crédito. Ahí ya le dices la segunda pista. Ya le dijiste qué tipo de producto tienes. Ya van dos. Viene el tercer momento, que es esto que ya les conté. Tienes movimientos incorrectos, inusuales, o están comprando en una plataforma de esas que empieza con la ML o la que empieza con A. Entonces, y te dicen, vamos a bloquear la cuenta para protegerte y de revertir los movimientos que ya hay. ¿Me puede dar, por favor, su número de tarjeta? El banco no te pide el número de tarjeta, ellos lo tienen. ¿Me puede dar su número de identificación personal? El banco no lo necesita. Si quisiera bloquearte tu tarjeta, no necesitan ir. Ellos tienen todo el control. Tercero, ¿me puede dar su número de identificación que está al reverso para poder empezar a hacer los movimientos? Y ahí te van llevando, ahí te van llevando. Te pueden tener, no 15, 30, 40 minutos y te están sacando cada día más información y mientras desde ahí mismo están jalando el dinero, transfiriéndolo a otro lado o haciendo, si se trata de una tarjeta de crédito, en una tarjeta de crédito no puedes transferir dinero porque ahí lo que utilizas es el crédito para hacer compras en alguna de estas plataformas de comercio electrónico. En la tarjeta de débito, en la cuenta de ahorro, ahí no, ahí lo que hacen es transferir el dinero de la cuenta del usuario engañado a una cuenta
de otro banco. Les llaman cuentas mulas, usándola en el argot de estas cuentas de estas personas que trasladaban droga. Pues aquí le llaman cuentas mulas porque son cuentas que se abren específicamente con la finalidad de que reciban dinero, fondos, para después llevarlo. Y al igual que el esquema en el narcotráfico de las mulas, generalmente utilizan a gente inocente con el gancho de que si abren la cuenta le van a dar una cantidad de dinero y si hay un efecto, una repercusión por la operación ilegal, pues la autoridad va sobre un tercero que cayó también en un engaño. Entonces, pues en suma, tener muchísimo cuidado. Perfecto. Oscar, la verdad es que impresionante todo esto que nos cuentas y amigos, eso también es educación financiera. Es por eso que en Gira tus Finanzas, en muchos medios que impulsamos la parte de educación financiera, es que hablamos de estos temas. No solo es saber cómo ahorrar, dónde invertir, no, es saber cómo funcionan los bancos, cómo podemos utilizarlos a nuestro favor, cómo funcionan las aseguradoras, cómo funcionan las autoridades justo que se dedican a estos temas, a todo el tema financiero. Entonces, Oscar, la verdad que nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y no sé si ustedes están de acuerdo, a partir del 2020, creo que el 2020 fue un año que nos dio como una sacudida a todos y que justo también nos invita a que podamos voltear a ver el tema de la educación financiera. Y amigos, yo los invito para que este 2021 se acerquen a instituciones como lo es la Conducef, puedan acercarse a estos espacios que tenemos justo en YouTube, hasta en TikTok, amigos. O sea, hasta en TikTok está la información de educación financiera, solamente es cuestión de querer buscarla. Pues al contrario, el agradecido soy yo. Todos los espacios que sirvan para difundir este tema de prevención y también la parte que tiene que ver con la educación financiera, que es el mejor manejo posible del poco o mucho dinero que tengas, es lo ideal. Muchísimas gracias, Yuri, Pati, buenas tardes. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no se vayan porque tenemos mucha más información aquí en Gira tus Finanzas.